El 20 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que ordenó la desaparición de 7 organismos constitucionales autónomos, encabezados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. El instituto encargado durante casi 2 décadas de garantizar el derecho de los mexicanos a saber qué hace su gobierno con el dinero público. Ese instituto dejó de existir formalmente el 20 de marzo de 2025, cuando entraron en vigor las nuevas leyes que trasladaron sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia del propio Poder Ejecutivo. Junto con el INAI desaparecieron también el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, cuyas funciones pasaron al INEGI, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, absorbido por la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En otras palabras, en cuestión de meses, el Estado dejó de tener órganos autónomos de control que limitaran las pulsiones autoritarias inherentes al ejercicio del poder en cualquier parte del mundo y pasó a vigilarse a sí mismo. En junio de 2025, México se convirtió en el primer país del mundo en elegir por voto popular a la totalidad de su poder judicial. Un proceso que registró una participación, por cierto, muy baja, apenas 13 millones de votantes de un padrón de casi 100 millones. Recortes al INE e intentos por reconfigurar su estructura interna en sucesivas reformas fallidas, conocidas coloquialmente como Plan A, Plan B y Plan C. Y un firme propósito, finalmente colmado, por tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Con el 44% de la votación, más o menos, terminó con el 72% de las curules. A la erosión institucional se sumó una relación cada vez más hostil con la prensa. Desde la conferencia matutina presidencial, muy famosas y muy conocidas, se institucionalizó a partir de junio de 2021 la sección ¿Quién es quién en las mentiras?, dedicada a señalar públicamente a periodistas y medios críticos. Justamente aquí, en medio de todo esto, arrancamos este episodio de Intersección. ¿Está en juego la democracia en México? Ernesto Núñez Albarrán, periodista con muchos años de trabajo, primero en el diario Reforma y luego en Animal Político y ahora en el diario El País, está con nosotros para hablar del momento que vive nuestra democracia. Ernesto fue también, por algunos años, par de años, asesor del entonces consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, y fue testigo directo del embate del gobierno de López Obrador contra el INE. Es autor del libro recientemente publicado, Que el pueblo decida, la democracia según la Cuarta Transformación. Ernesto, bienvenida a esta intersección. Me da muchísimo gusto. Miren ustedes, aquí tenemos el libro de Ernesto que salió hace apenas 3 meses, creo, algo así por el estilo. Sí. Y en este episodio de intersección vamos a hablar de lo que tú mismo propones en tu texto y a lo largo de toda tu carrera profesional y sobre todo en los últimos tiempos sobre el estado de la democracia. Recuerdo muy bien en una presentación que hiciste del libro, que me hiciste favor de invitar, una de las que organizaban el evento decía, ¿qué democracia es mejor? ¿La que se tiene ahora o la que se tenía antes de López Obrador? Y yo te pregunto a ti, cuando tú hablas de que la democracia que vivimos ahora ya no es la misma que la que se tenía cuando Andrés Manuel López Obrador, el presidente López Obrador, llegó a la presidencia de la República. Bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias, Rubén, por recibirme aquí en tu espacio, en Intersección, que es un espacio de diálogo bien interesante y que te reconozco y que además te agradezco como periodista y como ciudadano que lo hayas ideado y que hoy podamos venir aquí a platicar diferentes personajes sobre temas de la vida pública, ¿no? Pues, a ver, gran pregunta, ¿no? Y yo creo que es la pregunta que está en el libro y que da origen al libro,
¿no? Es decir, ¿qué democracia nos queda? ¿No? Este libro tiene un antecedente previo que es importante. Tú mencionabas mi paso por el INE. Durante 3 años y medio trabajé en el INE. Debo decir, tuve el honor de trabajar en el INE. Allí, además, tú y yo realmente fue donde nos conocimos y conversamos y trabajamos juntos. Hicimos muchas cosas juntos en el terreno profesional. Y creo que nos tocó ser testigos directos de un proceso muy interesante, que es un choque entre dos visiones de democracia. Una democracia, algunos le llaman la democracia liberal, otros le llaman la democracia instrumental, otros le llaman una democracia de élite, democracia de laboratorio, que es la democracia del expediente electoral, obsesionada por el proceso electoral, ¿no? Y convengamos en que la democracia no se agota con las elecciones. Exacto. Pero las elecciones son un componente fundamental, claro, constitutivo de la democracia, que no teníamos elecciones libres antes de la transición democrática. Sí, y mira, yo te diría, uno de los ideólogos de la derecha de este país Enrique Krause, escribió un artículo en los años 80 que se llama Por una democracia sin adjetivos. Y él decía que México primero tenía que acceder a la democracia sin adjetivos, es decir, que hubiera elecciones libres y no la pantomima de elecciones que había en la época del PRI, en donde todo el mundo iba a las elecciones, ya sabía que iba a ganar el PRI y pues la única duda era ver quién iba a ser el candidato del PRI, a gobernador, a presidente municipal y tal, porque una vez que ocurriera el dedazo, el destape y la cargada, pues todo el mundo ya sabía quién iba a ganar. Y esa era una democracia simulada completamente que no le servía a nadie. Y los ideólogos de la transición y los actores de la transición, con razones suficientes, se obsesionaron por el expediente electoral. Y la transición mexicana, que fue muy virtuosa en el sentido de que logró alternancias, primero del PRI al PAN, luego del PAN al PRI y luego del PRI a Morena, de manera pacífica, es un dato bien importante. Uh-huh. México es de los pocos países latinoamericanos en donde la izquierda, whatever it means, cualquier cosa que eso signifique hoy en día, al poder por la vía del expediente electoral, no por la vía de un golpe de Estado, no por la vía de una revolución, no por la vía del golpe militar, es decir, o de la guerrilla, y eso me parece que es muy importante, es muy interesante. Pero eso formaba parte digamos, del equilibrio que el PRI durante muchos años, décadas, logró, digamos, conformar ese equilibrio que era, te doy, de pronto te pego, ¿no? Y a veces te doy macanazos, ¿no? Claro. Pero no con, digamos, la bota militar. Y por otro lado, cedía a las... Iba cediendo en cosas. Iba cediendo cosas a los grupos también de influencia y de poder. Claro, por eso la transición es un proceso largo. Ahora, la obsesión por la democracia de personajes a los que les debemos mucho, como Cuauhtémoc Cárdenas, como Ifigenia Martínez, como Muñoz Ledo, como Pepe Woldenberg, la obsesión por la elección es justificable perfectamente. Pero me parece que también la transición le quedó a deber muchas cosas a México. A que en esta obsesión de la democracia sin adjetivos, la democracia se vació de contenido. Entonces la democracia dejó de ser social, la democracia dejó de ser popular. Y conforme nos fuimos acostumbrando a elecciones sin conflicto postelectoral importante, a elecciones técnicamente incuestionables, fuimos perdiendo un aprecio por eso y la democracia nos fue quedando a ver cosas. Y mucha gente se empezó a preguntar, pues sí, qué bueno que haya alternancia y qué bueno que ahora llegó un momento en este país, ya no estamos en ese momento, en el que el mapa, uno veía las 32 entidades y era de multicolor, ¿no? Sí. O sea, llegó un momento en el que... Pasó de ser tricolor PRI durante décadas. A ser multicolor en los años, primera década de los 2000. Hubo un año, no recuerdo si era el 2009 o 2010, pero hay un año en el que no hay un partido que tenga más de 10 estados gobernados. Y eso es una maravilla en términos de pluralidad, eso expresa nuestra pluralidad. Hoy no estamos ahí. Hoy el oficialismo gobierna 24 estados. Es la misma proporción de los últimos años del priismo todopoderoso de Salinas, ¿no? Y quizá la primera mitad del sexenio de Zedillo. Pero bueno, a lo que voy es que Andrés Manuel me parece que él observa ese hueco y observa ese vacío y lo empieza a llenar retóricamente, sobre todo, de
crear una democracia popular, una democracia para el pueblo. Al tiempo que va también ganando espacio y fuerza y poder dentro de su propio partido, Claro. el PRD. Sí, exacto. Y digo, yo estoy hablando sobre todo después del 2006, que por cierto se acaban de cumplir 20 años de esa elección. Andrés Manuel se da cuenta de que las instituciones electorales comienzan también a quedarnos a deber cosas. Sobre todo la elección de 2006 me parece que marcó mucho la visión de Andrés Manuel, esta obsesión con los jueces electorales a los que nunca les tuvo mayor aprecio. No, el fraude, que siempre ha señalado que esa es una elección exacto. fraudulenta, y hay todavía quien dice que no hay aún pruebas de ese fraude, ¿no? Exacto, pero me parece que esa obsesión por una democracia solo de expediente marcó el inicio de esta confrontación, que en el sexenio de Andrés Manuel se expresa ya de manera muy clara, muy latente, muy visible, muy palpable, en una confrontación que en ciertos momentos parecía personalizada entre Andrés Manuel López Obrador y Lorenzo Córdoba. Andrés Manuel siempre fue alguien que buscó en actores políticos y sociales la némesis que no tenía en la oposición. Pero a ver, ¿no? Déjame detenerme en esta última idea, Ernesto, porque me parece muy interesante. Claro que tuvo a su némesis y no pudo haber sido mejor que Vicente Fox. O sea, cuando Andrés Manuel López Obrador es jefe de gobierno de la Ciudad de México, Vicente Fox es el presidente de la República, y ahí empieza una confrontación que a Andrés Manuel le venía buenísima. ¿Por qué? Porque siendo jefe de gobierno, desde luego estaba plenamente cubierto para poder hacer. Entonces empezaron las mañaneras o las conferencias matutinas, y a partir de entonces era claro que Andrés Manuel necesitaba siempre tener un enemigo visible enfrente, y los tuvo. El mejor de todos fue después Felipe Calderón. Claro. Después de la elección que tú comentas del 2006, y desde luego Enrique Peña Nieto. Siempre tuvo esa habilidad Andrés Manuel. Claro. El tema es que estás hablando ahí del Andrés Manuel opositor, que quizás es la mejor versión de Andrés Manuel, ¿no? O sea, hoy a mí me gustaría que hubiera un Andrés Manuel, es decir, alguien que representara a la oposición tan bien como lo representó Andrés Manuel, contra Fox, contra Calderón, contra Peña Nieto. O sea, Andrés Manuel de alguna manera era como la piedra de toque de todo aquel que odiara al sistema o que estuviera inconforme con el gobierno. Hoy no existe eso, pero sí. Cuando Andrés Manuel llega al poder, y entonces él ya tiene el poder, él ya no es oposición, si te fijas lo que ocurre ahí es muy interesante, porque él mantiene la narrativa de estamos bajo el asedio de la mafia en el poder, ya estoy en el poder, pero sigue habiendo una mafia en el poder, y sigue señalando, pero como el PRI y el PAN se vuelven tan irrelevantes, entonces él busca a su Lex Luthor en otros lados y encuentra a Claudio X González en el empresariado, encuentra a Loret en la prensa o a Ciro, y encuentra a Lorenzo Córdoba en los órganos autónomos. Y entonces empieza a aventar estas batallas mañaneras que eran sumamente interesantes. Pero fíjate, sí es cierto lo que tú estás diciendo, perdón Ernesto, es decir, esta personalización de los ataques que en términos mediáticos son muy eficaces. No es lo mismo decir, aún estando en la oposición, no estoy de acuerdo, a decir, estando en la oposición, no estoy de acuerdo con Felipe Calderón porque hizo una guerra contra el narco, tal y tal y tal y tal. Claro. Es diferente, porque entonces ya le pones nombre y apellido. Y agrego otra cosa que creo que es importante en esta ecuación. A las carencias, o lo que nos quedó a deber, la democracia o la transición democrática, hay que sumar el tema social y el tema económico-social. Es decir, no es gratuita que esta expresión muy exitosa de por el bien de todos, primero los pobres, haya prendido como fuego en la pradera. Claro. ¿Por qué? Porque efectivamente había un retraso, sigue habiéndolo, pero había un retraso, por ejemplo, en los salarios mínimos. Y como sabemos, los salarios mínimos son la fuente natural para lograr el bienestar, no las transferencias de los dineros que se dan a las madres, a los adultos mayores, a los estudiantes en las preparatorias y en las secundarias y en las primarias. ¿No? Esas transferencias no van a generar nunca un valor más allá de aliviar en ese momento las difíciles condiciones económicas de la gente. El tema es que cuando decía por el bien de todos, primero los pobres, ahí le pegó, yo pienso que directo en el corazón de la desigualdad de este país. Sí, y por eso yo me remito al ensayo de Krause, que es un ensayo fundacional de esa visión de la democracia. La democracia se vació de contenido social durante los gobiernos neoliberales.
Ya sé que estoy sonando a un discurso muy AMLO, pero así fue. En los gobiernos neoliberales parecía que lo único que importaba era el expediente electoral, que se cubriera, que el PRE funcionara, el conteo rápido y que gobernara Peña Nieto porque ganó. Oye, pero ¿de qué sirvió No, y en lo económico la la concentración del poder democracia? económico. Claro, o sea, ¿de qué nos sirvió la democracia de en los 26 años o 30 del neoliberalismo, como le llama Andrés Manuel, desde Salinas hasta Peña Nieto? ¿De qué nos sirvió cuando la pobreza aumentaba, cuando la desigualdad se hacía cada vez más grande, cuando la injusticia social era obvia y cuando a la par del crecimiento de millones y millones de pobres, había fortunas que crecían y crecían y crecían, de personajes que estaban en clara connivencia con el poder? A ver, lo de 2006 es fundacional. Por ahí leí un artículo de algunos amigos nuestros, con una visión de amigos nuestros que dicen que ahí se fundó la idea del fraude y que ahí Andrés Manuel no sé qué. Sí, nada más que también les voy a decir una cosa. La elección de 2006 es fundacional en un sentido. Ahí se pusieron todos de acuerdo para frenar a Andrés Manuel. ¿Quiénes son todos? Televisoras, sindicatos, empresarios, cúpulas empresariales, intereses incluso extranjeros, que dijeron aquí, en 2006 a lo mejor no hubo un fraude en la urna, pero hubo un fraude a la voluntad popular en el sentido de que se aliaron todos para frenar a quien consideraban un peligro para México, y eso a mí también me parece que es antidemocrático. Y ahí se expresó de manera muy clara quiénes eran los que querían seguir conservando el poder y los privilegios de una élite que estaba muy a gusto con esa democracia de expediente electoral funcional a sus intereses, porque entraban y salían, pero las políticas económicas eran las mismas, las de Calderón, que las de Fox, que las de Zedillo, que las de Peña Nieto, las de Salinas, exactamente las mismas. Y que de las de Andrés Manuel, que tampoco cambiaron Yo demasiado. no estoy de acuerdo en eso. Ahora platicamos de eso. Pero a ver, creo que en esta lógica, en donde ocurre algo que es muy significativo, Ernesto, que es en el problema económico y de desigualdad se mantiene, gobierne quien gobierne, ¿no? Es un problema estructural. Es un problema estructural. Siglos. Entonces, la pregunta es, hoy en día, ¿qué democracia es la que estamos queriendo construir o queriendo tener? Pero sobre todo, ¿cuál va a ser el efecto real? Cuando uno va a la urna y emite su voto, también vas pensando, no solamente el candidato que mejor te cae, la candidata con la que simpatizas, ¿no? Sino también, de alguna manera, y eso tendría que ver con la educación cívica, pensar en por qué quiero que fulano de tal me gobierne. Y si me va a gobernar, el gobierno tiene que ver no solamente con que yo pueda votar libremente, o con que yo me pueda expresar con libertad, o con que yo pueda escribir un artículo en algún periódico, en alguna plataforma digital. No, también tiene que ver con que yo poco a poco vaya viendo una mejoría en mi vida, Claro. en el bienestar de mi familia. Porque yo sí quiero que a mis hijos y a mis hijas les vaya mejor que a mí. Y quiero que a mis nietos les vaya mejor que a sus padres y que a sus abuelos. Esta movilidad que no se ve ahora, que naces pobre y mueres pobre, ¿no? Yo creo que forma parte de lo que nosotros tenemos que pensar cuando hablamos también de democracia. Regresamos en un momento. El método se repite tanto que ya puede describirse como un patrón. Cada vez que una institución representaba un obstáculo o un contrapeso, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador apeló directamente a el pueblo, mediante consultas, referéndums o simplemente su discurso desde la conferencia matutina, para sortear ese obstáculo. El resultado, 6 años después, es una radiografía de decisiones que comparten una misma lógica. La legitimidad popular directa por encima de los mecanismos institucionales de control. El primer gran ejemplo fue la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, decidida a partir de una consulta ciudadana realizada en octubre de 2018, antes incluso de que López Obrador tomara posesión del cargo. En ese ejercicio, organizado por una empresa privada y no por el entonces INE, participaron poco más de 1 millón de personas. 747,000 votaron por cancelar el proyecto y 310,000 por continuarlo, en un padrón electoral de casi 90 millones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes estimó entonces que cancelar el aeropuerto costaría 100,000 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación determinó después que el costo real fue de 331.996 millones de pesos, 232% más de lo calculado, a lo que se suman 4.200 millones de dólares en bonos internacionales que el país seguirá pagando hasta 2047. Ese patrón de consultas con baja participación se repitió después, con métodos institucionalizados. De esto habla también Ernesto en su libro. En agosto de 2021 se realizó la consulta popular sobre el juicio a expresidentes con una participación de apenas 7.1% de la lista nominal. Y en abril de 2022 se llevó a cabo la revocación de mandato, un mecanismo constitucional pensado para remover un presidente en funciones, pero que en la práctica se convirtió en lo contrario, una ratificación del mandato presidencial con cerca del 91% de los votos que se tuvieron a favor de que López Obrador continuara, sustentada en una participación de solo 17% del padrón. Una herramienta diseñada para exigir cuentas terminó funcionando como plebiscito de legitimación. La transformación más profunda llegó con la reforma al Poder Judicial. En junio de 2025, por primera vez en la historia de cualquier país del mundo, la totalidad de un Poder Judicial, ministros de la Suprema Corte, magistrados de circuito, jueces de distrito, integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, fue electa mediante voto popular directo. La participación estimada por el INE osciló entre el 12% y el 13% de la lista nominal, y cerca de 1 de cada 4 votos emitidos resultó nulo, por lo que la participación efectiva real fue inferior a 10 millones de personas sobre un padrón de casi 100 millones convocados. Organismos como la Misión de Observación Electoral de la OEA advirtieron sobre el riesgo de infiltración del crimen organizado en un proceso de este tipo, dada la dificultad de la ciudadanía para evaluar la idoneidad técnica de cientos de candidaturas. El hilo conductor de estos episodios, Texcoco, las consultas, la revocación de mandato, la reforma judicial, la sobrerepresentación legislativa, no es la ilegalidad. En la mayoría de los casos, cada paso se dio dentro del marco legal o constitucional vigente, o modificando la Constitución con los votos necesarios. El hilo conductor es otro: el uso sistemático de mecanismos de legitimación directa, frecuentemente con participación baja, para desplazar o subordinar a las instituciones que históricamente actuaban como contrapeso. Esto es justamente lo que Ernesto Núñez pone en el centro de su libro, y es también el punto de partida para la segunda parte de esta conversación. ¿Qué democracia queda después de este proceso y qué democracia habría que construir hacia adelante? Puras preguntas socráticas. Me vas a decir, ¿tienes tiempo? Nos quedamos 3 horas aquí platicando. Tiempo. Pues mira, el hilo conductor es esta frase, ¿no? Que el pueblo decida. Es decir, la democracia, según la Cuarta Transformación, es esta frase que Andrés Manuel repetía hasta el cansancio. Y que hoy Claudia Sheinbaum repite también a cada rato, ¿no? Yo podría hacer una colección de Andrés Manuel y de Claudia pronunciando esta frase y hacer un spot de mi libro, porque se la pasan diciéndolo, ¿no? Que lo importante es que el pueblo decida, el pueblo ya decidió. No hay mejor publicidad para tu libro. libro. Con todas las variaciones que tú quieras, pero en esencia estas palabras siempre van a estar ahí. Y es una... A ver, sí es lo como tú lo narraste, ¿no? Y el libro justo está armado en esa secuencia, ¿no? El primer capítulo es el aeropuerto de Texcoco, el segundo es las elecciones de 2021, la consulta popular, la revocación de mandato, los intentos de reforma al INE, hasta llegar a la elección judicial. Y siempre es un poco que el pueblo decida y tal. Aquí le tienen miedo, dice, ¿no? ¿Por qué le tienen miedo? ¿Por qué le tienen miedo? Decida. Que el pueblo decida, ¿no? No, pero es que tal, el pueblo ya decidió. Y oye, pero pues no se entendía la pregunta de consulta popular. Si tú le preguntas hoy en día a los morenistas, a cualquier morenista, empezando por Claudia Sheinbaum, y vete al diputado local más sencillo de este país, y ellos te van a jurar y perjurar que Andrés Manuel le consultó a México si queríamos enjuiciar o no a los expresidentes, y que pues lástima, la mayoría dijo que no y no se reunieron, pero él ya cumplió. Con ese expediente. Cuando tú leas cómo fue realmente esa consulta, vas a decir, ¿y realmente fue eso? Porque se preguntó otra cosa.
la participación fue del 7%. En fin, igual con la revocación de mandato. ¿Fue una revocación de mandato o fue una ratificación de mandato? Pero a ver, ¿Por qué? Entonces, pero sí, el corazón justo es este asunto de Andrés Manuel de la institucionalidad electoral me estorba un poco, me hace engorroso el trámite. Yo quiero ir a preguntarle al pueblo, mejor los reúno en el Zócalo y les pregunto a mano alzada si quieren que siga el INE o no. No, bueno, pues entonces mañana mando una reforma al Congreso y como tengo mayorías por ahí la proceso. Es muy interesante lo que pasó, por eso vale la pena analizarlo nuevamente, cómo paso a paso se fue modificando la institucionalidad electoral y digamos democrática en México en el sexenio de Andrés Manuel. No hubo un golpe seco a la Chávez o a la Bukele o a la Daniel Ortega de simplemente cambio la Constitución de tajo y ahora ya no hay tales cosas. No, y aquí me quedo. Es un proceso progresivo, gradual, muy interesante, basado en una retórica de Andrés Manuel y basado también, Rubén, y yo creo que eso es lo que a veces no se hacen cargo los actores de la transición o las élites políticas, muchas de las cuales hoy están en la oposición, o la mayoría, basado también en el desprestigio de esas instituciones. Yo escuchaba tu intro acerca del INAI, acerca del Coneval, acerca de la Suprema Corte de Justicia. Híjole, también ellos se tienen que hacer cargo de cómo desprestigiaron a la Corte, una persona como Norma Piña, al INAI con comisionados hundiéndose en el escándalo cuando Andrés Manuel les avisó 80 veces que iba por el INAI. En fin, creo que la retórica de Andrés Manuel no es gratuita y por algo fue votada en 2024. Sí, estoy de acuerdo en la lógica de tu razonamiento, Ernesto, pero si nosotros viéramos que primero la forma en cómo lo hizo, y la forma importa, la forma es fondo, no fue del todo, digamos, por adecuada. Las buenas. A ver, ¿por qué esta pulsión, ¿no?, a no sentarse nunca con la oposición a hablar? En parte por lo que tú dices, de la némesis, ¿no? Siempre es mejor tener enfrente al adversario, ¿no?, el PRI, el PAN o el PRIAN, como les gusta decir, ¿no?, o con nombre y apellido, como tú comentaste, Lorenzo Córdoba, Ciro Gómez Leiva, Raimundo Rivapalá, el que sea, para tener siempre algo que estar diciendo. Pero del otro lado, no hay una construcción. Es decir, si tú tienes instituciones que no están funcionando, todas, inclusive la presidencia de la República, o sea, pues, imagínate el poder que concentra. Si tú tienes las instituciones que no están funcionando en los tiempos que corren, de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de que a nadie le importa realmente o le importa muy poco los partidos políticos, los políticos mismos, las mujeres que hacen política, etcétera. Si esto está existiendo, tú acabas como presidente de la República, de un manazo con todo lo que ya tenías, pero a cambio no ofreces nada diferente que no sea la concentración del poder. Y eso creo que hay que reconocerlo. Se está concentrando el poder en el titular, ahora la titular del Poder Ejecutivo. Uh-huh. Lo que te quiero decir es, se quita de encima una forma de democracia transicional, digamos, para ponerlo en esos términos, y a cambio se construye algo que suena más antidemocrático o más autoritario o más autárquico, como ahora se dice, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que revisar, que no solamente se los advirtió López Obrador, ahora se aguantan. No, por supuesto. Y a ver, este libro es una crítica a ese proceso. ¿Por qué? Porque en la lógica de la 4T, a ellos no les gusta que se recuerden estos hechos con los detalles. A ellos les gusta crear mitos, ponerlos en monografías como las que estudiamos tú y yo en la primaria, y decir, miren, hubo una revocación de mandato donde el 95% de 16 millones dijo que Andrés Manuel siguiera en el poder y ¿no? Y eso es lo que les gusta que se diga. No les gusta que se analice qué fue realmente eso. Lo mismo que la consulta de juicios expresidentes, lo mismo que la elección judicial. O sea, a la 4T no le gusta un capítulo como el que viene aquí, donde se revisa el papel de los acordeones. Sí. Cómo llegaron, cómo los acordeones tuvieron una efectividad los jueces del acordeón. Del 90% de lo que alguien puso en una página que se llamaba Poder Judicial 4T, que de manera absolutamente descarada y cínica
estuvo al aire durante meses y que el INE nunca la bajó, donde te invitaban a poner tu estado y tú ponías y dices, tú vives en Toluca, ok, tú vas a elegir ministros, aquí están por los que tienes que votar, ¿eh? Incluso decía, te sugerimos que descargues el archivo de la boleta ya marcada y que lo imprimas y repartas copias con tus amigos y que así vayas a votar. Y que la presidenta del INE, Rubén, 3 días antes de la elección dijera, no tiene nada de malo, cada quien puede llevar su acordeón. Es esa burla a la democracia, pues obviamente está narrada y está criticada con el simple hecho de estar descrita. A la 4T no le gusta hoy en día, a la presidenta no le gusta que se desmenucen estos episodios porque ellos mismos saben que se jugó sucio en muchos de ellos, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo en que la democracia que tenemos, que estamos construyendo en este momento, tampoco es la democracia ideal. Uh-huh. Es más, en muchos sentidos, es mucho peor que lo que se tenía en la simulación del neoliberalismo, si tú quieres. ¿Por qué? Porque efectivamente está concentrándose el poder, a mí no me gusta decir en una sola mano, en una sola fuerza política. Y esa sola fuerza política ha mostrado reflejos autoritarios muy graves. Ahora, hay una gran paradoja, Rubén, que yo, la verdad, he tratado de encontrarle una respuesta, pero no tengo una respuesta definitiva. Es muy curioso que este régimen no haya logrado una reforma político-electoral. Lo intentaron, tú lo sabes muy bien, en 2019 con la reforma de los soples que propuso Gutiérrez Luna y que no pasó. Lo intentaron, después de la revocación de mandato, Andrés Manuel se enoja ya tanto con el INE que dice, vamos a hacer una reforma, y la reforma decía en la exposición de motivos, vamos a suprimir al INE, y ahora se va a llamar INEC. Y no sé qué. No pasó el plan A. Hubo un plan B que Adán Augusto López dijo en una reunión plenaria, cuando era coordinador de los senadores de Morena, dijo, hay que destazar secretario de Gobernación le dijo en una reunión plenaria de senadores de Morena, hay que destazar al INE. Eso era el plan B. Se aprobó. O sea, destazar por descuartizar, por destruir. Destruir y rearmarlo, ¿no? Armar un Frankenstein. Y el plan B se aprueba, porque tenían los votos, porque además era una reforma legal, no constitucional. Se aprueba todavía en la legislatura anterior. Y luego la Suprema Corte la echa para atrás, uh-huh. Y eso hace enojar tanto a Andrés Manuel, que en febrero de 2024 lanza el Plan C, que el Plan C es toda su última agenda de reformas. Su resto, digamos. Que es muy impresionante, pero ahí es muy impresionante, Rubén, y es lo que yo luego que a veces veo que la oposición no entiende. ¿Por qué el Plan C fue exitoso en las urnas? Es decir, no sé que incluso tal vez lo llegamos a platicar tú y yo, pero cuando en febrero Andrés Manuel lanza el Plan C, Claudia Sheinbaum lo abraza y se va a los templetes a hacer campaña con las ideas que parecían una locura del Plan C, que es todo lo que decías hace rato, el INAI, el Coneval, el no sé qué, todo adiós, la COFETEL, la COFESE, todo adiós, y sobre todo la elección judicial, la elección de jueces, resulta que es popular. Uh-huh. Y resulta que le da unos niveles de votación impresionantes a Morena y a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué ese desprestigio de esos organismos a los que cierta élite intelectual, académica, política le tenían tanto aprecio? Pero a ver, déjame responder. ¿Por qué ese desprestigio popular, ese desprestigio social? Sí. No había un solo aprecio, sí. No vi una sola manifestación en defensa del INAI. O sea, sí, a ver. Pero bueno, nada más déjame terminar la idea. Dale. Sí la hubo, en cambio, cuando se quiso meter con el INE. Sí la hubo. Una manifestación importante, es decir, ahí sí había un aprecio social por el tema de la democracia y por el tema de la elección. Uh-huh. La única reforma que no pasa del Plan C es la reforma electoral. ¿Tú crees que supieron leer eso en el gobierno de López Obrador y luego con Claudia Sheinbaum? Lo descolocan. Eso lo descolocó Andrés Manuel bastante. Porque las resistencias a una reforma político-electoral también están dentro del oficialismo. Eso quedó comprobado en febrero de este año, cuando ya se manda al Congreso la iniciativa de reforma político-electoral de Claudia Sheinbaum, que primero es un plan A, que el Verde y el PT dicen de ninguna manera. Después es un plan B, que vuelven a decir de ninguna manera revocación de mandato el mismo día de la elección de 2027.
y Claudia termina fracasando. En un proceso que, por cierto, nació para acabar mal, porque pues, se lo encarga Pablo Gómez, ¿no? Y luego el último voto dependía del líder del PT, pues eso estaba pintado para que no quedara, para que no saliera bien. Pero para mí el gran dato de todo este relato, Rubén, es cómo hay un mecanismo medio de autodefensa de la institucionalidad electoral de este país que ha impedido que se haga una reforma político-electoral. Y eso genera a su vez otra paradoja. Todo el poder acumulado de Morena en estos años, a través de las urnas, viene de un sistema electoral que nació en 2014 con el Pacto por México y con el INE de Lorenzo Córdoba. El INE de Lorenzo Córdoba fue el que administró los procesos electorales donde Morena fue creciendo hasta llegar a lo que fue en 2021 y 2024 este partido ya mayoritario, no hegemónico como fue el PRI, pero sí un partido muy poderoso. Que se parece, pero fíjate, déjame hacerte un perdón por lo largo. No te preocupes, me parece muy bien, gracias. Lo que te quiero decir, y hacemos un cortecito ahora, pero déjame plantear este par de cosas. Tienes una democracia que se parece más, sobre todo en el sexenio de López Obrador, a la democracia de un solo hombre. La democracia soy yo. Yo sí sé qué es la democracia, porque de la palabra democracia todo el mundo se llena la boca. En el discurso, ¿eh? En el discurso, ¿no? Pero si nos damos cuenta, realmente no es así. Para empezar, desplazar al adversario y no hacerle caso, no sentarse. A ver, esta idea del pueblo, que ya lo habíamos comentado hace un momento, pues también es una falacia. ¿Por qué? Pues el pueblo somos todos. Entonces, cuando dice la presidenta, y antes el presidente, nos debemos al pueblo y que el pueblo decide, y que el pueblo... Oye, espérame tantito, porque poco más del 40% del pueblo no votó por ti. Entonces, tienes que tomar en cuenta a los que no votaron por ti y no lo toman en cuenta. Ni López Obrador, ni Claudia Sheinbaum, por un lado. Por otro lado, tienes estas nuevas, viejas, pero recientemente conocidas pulsiones de cercanía del oficialismo con el narco o con el crimen organizado. De un movimiento que se supone que venía a ser otra cosa, porque no eran iguales, según nos dijeron durante mucho tiempo, ¿no? Y por último, y me gustaría una reflexión tuya en el siguiente momento de este episodio, la relación con los medios. O sea, una relación muy conflictiva desde el momento en que López Obrador, siendo jefe de gobierno en el año 2006, de 2000 a 2006, empieza a denunciar un cerco informativo y por eso empieza a hacer sus conferencias matutinas, entre otras cosas. Regresamos. Bueno, vamos a ver, ¿están agotados los mecanismos tradicionales de representación? ¿El sistema de partidos, el Congreso, los órganos autónomos? ¿O lo que está en crisis es la manera en que durante décadas esos mecanismos operaron sin rendir cuentas ni conectar con las mayorías? Ernesto Núñez arrancó su libro con una frase que resume el problema con precisión. Este libro, escribió, aborda una gran paradoja. Cómo un presidente electo democráticamente terminó derribando la idea que teníamos de democracia. Y ese inicio de tu libro, Ernesto, a mí me gusta también para el final. Es decir, tenemos una democracia en un estado, no sé si inerte o latente o esperando a ver qué sigue, y te decía hace un momento, la democracia de un solo hombre. Si la democracia soy yo, porque lo digo yo. Pero estamos viendo que no es así, porque en el conjunto del movimiento que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, ya estamos viendo un montón de fracturas. Sí, y a ver, algo interesante es cómo hablamos de democracia durante el sexenio de López Obrador, ¿no? O sea, Andrés Manuel todo el tiempo estaba hablando de este tema, ¿no? De la democracia, y luego se echaba unos rollos. Una cosa es la democracia, él hablaba mucho de la democracia representativa, a la cual despreciaba bastante, porque es la que está en el Congreso. No en vano, fíjate, los dos grandes líderes de la 4T hasta el momento, ninguno de los dos fue legislador. Ninguno de los dos tuvo que negociar un presupuesto, ninguno de los dos sabe lo que es cabildear una ley. O estás hablando de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Ninguno de los dos fue diputado ni senador. Y me parece que ahí hay un tema bien interesante, porque les gusta mandar, son el ejecutivo.
Luego la otra parte de la democracia representativa, por eso no les encanta, me parece yo. La ven elitista, la ven cupular. ¿Como un estorbo, digamos? Pues no es un estorbo, pero sí la ven elitista, cupular, la ven... Y mucho hay de eso, o sea, uno que ha cubierto el Congreso sabe cómo se arreglan las élites para aprobar cierta ley, cierta reforma. Digo, hay dos casos son paradójicamente muy parecidos. El Pacto por México, de PRI-PAN, y el PRD no obradorista, el PRD de los chuchos, y el Plan C. Los procesos son muy similares, o sea, fue casi redactar una nueva constitución. El Plan C es en gran medida, si lo ves, mi querido Rubén, regresar todo lo que se aprobó en el Pacto por México, que se aprobó cuando Peña Nieto llegó al poder. Es decir, AMLO tuvo su Plan C, pero Peña tuvo su Pacto por México, ¿eh? Lo que pasa es que en el Pacto por México estaban todas esas élites ahí representadas, y por eso la democracia representativa no les encanta, no le gusta mucho la 4T. Pero luego tienes a personajes que son los operadores de las reformas de ellos, ¿no? O sea, un Ricardo Monreal, por ejemplo, que le tocó operar las reformas de Andrés, con mayoría, sin mayoría, luego ahora con Claudia Sheinbaum, con una hipermayoría que sacaba reformas constitucionales, tú lo describías hace rato. O sea, es impresionante que una reforma como la reforma judicial se haya procesado en 15 días. Sí, hombre. Esto está narrado acá, con el voto de Yunes que salió de quién sabe dónde. Es decir, por eso yo hice este recuento, porque vale la pena revisar de dónde salió ese voto de Yunes, cómo se consiguió, cómo se consiguieron los dos votos que realmente fue un de senadores, ¿no? un escándalo absoluto. Dos senadores que habían ganado por el PRD y que Adán Augusto las busca, uno de Michoacán y otro en Tabasco, y le dice, a ver, ustedes ya son de Morena, vénganse, vamos a decir que por el bien de todos, vénganse a Morena. Por el bien de todos, primero Morena. Y se fueron a Morena, a los 10 segundos. Jesús Zambrano declarando en la mañana, no, ellos van a estar firmes con la coalición y no sé qué. Con ellos. En la tarde ya estaban tomándose una foto con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Es decir, es también muy, muy curioso lo que ha pasado ahí. Entonces, me parece que quizá lo que es chocante es que en esta idea de la democracia popular quieran que solamente exista el demócrata que ellos quieren. Es decir, quizá lo más chocante de la 4T es la exclusión del que no piensa como ellos. Yo recuerdo muy bien, pongo un ejemplo muy claro de eso, yo me acuerdo muy bien cuando fue a la marcha de la Marea Rosa, yo sí veía ahí algunos personajes que yo decía, ¿no? PRI, PAN y Claudio X y demás, y Unidos y toda esa disque sociedad civil que en realidad son los intereses. Por eso, civil, pero justo a eso voy. Yo me acuerdo que yo tomé una foto de una chava que estaba ahí y genuinamente decía, es que el INE y no sé qué, una chava como de 25, 26 años. Y yo me acuerdo cuando subí esa foto, era una foto que era muy padre, una foto que además se sube en blanco y negro, la publicamos en Animal Político. Y me acuerdo que la reacción de mucha gente era, ay, pero se ve muy fresa esa chava y no sé qué, está muy blanquita. Dices, oye, perdón, tan pueblo es ella que decide ir a la Marea Rosa, como pueblo el que votó por Andrés Manuel en Chalco. O alguien de un pueblo como originario pueblo el en la que Sierra Tarahumara. Exactamente. Entonces, tan pueblo uno como otro. Esto de el pueblo tiene que tener ciertas características y si no vota por la izquierda, entonces no es pueblo. Pueblo también es el tipo que tuitea en contra de Andrés Manuel. Pueblo también es el tipo que defiende a Felipe Calderón como si hubiera sido el mejor sexenio. Es lo que yo te digo. Entonces, ¿por qué no hay esa capacidad? Y este gobierno, lo digo con todas sus letras, se ha cerrado a esa posibilidad de... Porque esto tiene que ser una construcción colectiva. Quizás es una estrategia propagandística también, Rubén, porque Andrés Manuel es un tipo de personaje, y creo que en eso Claudia Sheinbaum no ha logrado esta sofisticación de discurso y de maniobra política. Andrés Manuel, si te fijas, saca su mejor versión de animal político en el conflicto. Andrés Manuel es un ser que es como el Guasón, ¿no? Cuando está el caos, es mucho mejor en su actuación política, ¿no? Por eso la pandemia le vino como anillo al dedo, como él mismo dijo. Porque mientras más como conflicto, es un personaje que maniobras, es ese mariscal de campo que te resuelve el problema mientras más caótica parece la situación. Luego le pasa como al Guasón, ¿no? El Guasón decía, yo
Soy como ese perro que persigue la llanta del carro y que el día que la alcance no va a saber qué hacer con ella. Ujú. Bueno, un poco Andrés Manuel es eso, funciona mucho mejor en el caos, en la diatriba, en el conflicto permanente. Por eso era un personaje que siempre buscaba crear condiciones de conflicto, es decir, de retórica, de antagonismo con alguien. Ese es su mero mole. Porque ese es su mero es mole, la lucha el política, conflicto, la contienda. la contienda y el adversario. Déjame utilizar estos últimos minutos, Ernesto, para un tema que a ti y a mí nos toca muy de cerca como comunicadores, como periodistas, que es la relación muy conflictiva, ¿no?, de Andrés Manuel I que Claudia Sheinbaum ha decidido continuar. Quizás no tan aguda ni tan agria, pero también con su propio estilo, digamos. Esta relación en donde Andrés Manuel siempre se sintió cercado, digamos, él decía un cerco informativo, no en el origen, y decide dar una batalla de la réplica, como él la utilizó, el término, no para decir, tengo derecho a la réplica. Bueno, señor, usted es presidente de la República, no es un ciudadano más, usted es presidente de la República, no estoy muy seguro que tenga el mismo derecho de réplica que un ciudadano de a pie, porque son cosas diferentes. Pero bueno, ¿cómo tipificar esta relación, que a mí me parece en muchos sentidos desastrosa, del poder político encabezado por López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum y los medios de comunicación? Creo que es parte de lo mismo. Es decir, a falta de antagonistas reales en la oposición, porque la verdad la oposición, mientras hablamos de todo lo que hizo Andrés Manuel, también hay que decir, y eso también está mencionado acá, tiene que la oposición se un vació. antagonista del tamaño del que fue Andrés Manuel, ¿otra vez? Tiene que haber otro. Yo creo que hasta el país le está Tlatuani. faltando, no, le está faltando un líder político en la oposición, no hay. Bueno, volvamos a los medios. Que esté calificado, que sea presentable, que tenga una historia que más o menos encante a alguien. A mí me preocupan nuestros hijos, que no tienen un solo referente al que tú digas, le tienen cierto respeto, admiración o quieren que algún día sea presidente. Pero tú y yo lo tuvimos de jóvenes. Andrés Manuel lo fue No, para muchas generaciones. El ingeniero Cárdenas lo fue para muchas generaciones. Hoy no existen. Fox lo fue para muchas generaciones. Luis H. Álvarez lo fue para muchas generaciones. Castillo Peraza lo fue. Incluso Felipe Calderón lo fue para algunos en cierto momento. Eso no existe hoy. Si dirías que Peña Nieto también, no te voy a creer nada. No, ni como tampoco lo fue Xóchitl, ni Ricardo Anaya, ni quizá Ricardo Anaya todavía un poco. Pero esa es la gran tragedia de la oposición que está ahí. Medios. Pero para mí me parece importante porque tiene que ver, al no tenerlo, o sea, todo Superman necesita tener a su Lex Luthor, porque eso es lo que mueve la mecánica del poder. Al no tenerlo en la oposición, lo buscó en los medios. Lo buscó y entonces empezó a decir, miren, es el Reforma. Pero siempre como víctima, ¿no? Siempre como víctima. Claro, sí, siempre. Los medios están en nuestra contra. Hay que volver a leer el libro de Andrés Manuel de la mafia que nos robó la presidencia, porque ahí están todos sus enemigos identificados, enumerados, enlistados. Pero mira, el maestro Raúl Trejo, a quien le mandamos un saludo porque yo creo que le gusta ver tu programa, él escribió un libro que se llama Simpatía por los medios, y ahí decía él una cosa maravillosa. Los políticos son adictos a los medios de comunicación. Les encantan los medios. Lo que no les gusta es el periodismo. La pelea de Andrés Manuel realmente es con el periodismo, que investiga, que critica, y eso está también narrado acá. Y yo creo que también el mismo problema es con Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Hoy sí hay un pleito con un medio en particular, que es el de Ricardo Salinas Pliego, que es TV Azteca, Bueno, esa es una que él ya está frontal. haciendo política desde una concesión pública, por cierto, que me parece que está fatal. Yo estoy de acuerdo con Claudia en que no hay que ver TV Azteca, por cierto. Pero, más que yo soy cualquier ciudadano y lo puedo decir. Pero la confrontación es con el periodismo. Lo que les incomoda, mi querido Rubén, es el periodismo crítico. El periodismo que narra, el periodismo que describe. Ver, ¿por qué, Ernesto? A ver, porque no les gusta que les digan la verdad. Tú lo has vuelto a ser periodista de a pie, digamos, no estar en la batalla del diarismo, que a mí me encanta. Pero cuando yo era también periodista, tú tienes esa capacidad de ser crítico del poder, ¿no? Pero los gobiernos anteriores a López Obrador
no tenían esta pulsión, siempre han tenido la pulsión de acallar las voces críticas, de comprar medios, de dar el dinero conocido popularmente como el chayote, etcétera. Eso fue un clásico, ¿no? De la época del priismo, ¿no? Pero no es normal que haya una relación tan conflictiva de algo que yo no sé si las ganancias son positivas, digamos, para ellos que tienen esta pulsión de confrontar. Mira, yo era de los que pensaba que en realidad la retórica de Andrés Manuel en contra de los medios era simplemente una retórica y parte de un ejercicio de propaganda y de una estrategia política de la que ya he estado hablando. Para mantener vigente este rollo del pueblo y demás, ¿no? Andrés Manuel es necesario que para él es necesario tener vivo su relato. Por eso siendo presidente se seguía diciendo víctima de una conspiración mediática de interés y tal, como hoy Claudia Sheinbaum, con ciertas razones, dice que es una víctima de una intentona de injerencista desde el exterior para acabar con el proyecto de la 4T. En su momento Andrés Manuel decía, yo soy víctima de una conspiración que ahí sigue, de los medios, de las empresas, y el Reforma, y no sé quién, y tal, y mexicanos contra la corrupción y demás. Pero no, a ver, Andrés Manuel no hizo lo que hacían antes, que era amordazar de manera descarada a la prensa. De hecho, objetivamente hablando, mi querido Rubén, la crítica en el sexenio de López Obrador se siguió ejerciendo con absoluta libertad. Por más que en la mañanera él despotricara contra Loret y contra quien quisiera, al día siguiente Loret seguía en su espacio. Al día siguiente Ciro Gómez Leiva seguía en su espacio. Con el sexenio de Andrés Manuel nadie sacó del aire a alguien como si sacaron del aire a Carmen Aristegui. 2 veces. Primero con Calderón y luego con Peña Nieto. Entonces, es muy paradójico. Andrés Manuel fue muy frontal. Era odioso escucharlo hablar quejándose de todo, pero no hizo una sola llamada para decir que ya no escriba tal en tal periódico o que ya no escriba tal en tal televisora. Por la información que yo tengo, yo sé que más bien los medios, de manera, por decisión propia, decidieron quitar ciertas voces de sus espacios. Uh-huh. Para que dejaran de opinar, o sea, para dejaran de incomunar. Nunca telefonazo de algún Yo creo que fue motu propio, la verdad. Más por intereses mercantiles, comerciales. Seguramente, de una relación por querer tener empírica con el poder. Yo creo que sí. Ahora, ahí es donde entra, por eso digo yo era de los que creía que no era tan dañino, pero ojo, cuando uno lee documentos como los de artículo 19, cuando empiezas a ver que ese discurso, esa retórica, ese espacio deplorable de quién es quién en las mentiras que tuvo Elizabeth Vilchis uh-huh. en la mañanera y que hoy se replica con infodemia y con todo un aparato de propaganda oficialista y que además hoy con el gran absurdo de que sea la consejera jurídica quien lo lleve los miércoles, ya es el extremo, ¿no? De lo absurdo. Eso sí genera un ambiente de hostilidad hacia los medios en un país donde lamentablemente se asesina a periodistas. Uh-huh. Entonces ahí es donde me parece que el régimen no está teniendo cuidado. Y que el Estado tendría también que hacerse cargo y tomar su responsabilidad, no diciendo que ellos son los responsables directos de estas agresiones contra los periodistas, pero sí los responsables y tienen su parte en ello de cuidar que eso no ocurra y de combatir al crimen organizado o al crimen a secas que atenta contra las y los periodistas. Mira, lo más reprochable es que en esa lógica Andrés Manuel no cuidó el lenguaje. Es cuando Andrés Manuel hablaba de sicarios del periodismo, fíjate nada más qué expresión. Sí, terrible. Sicarios del periodismo. Cuando hay sicarios en la calle asesinando como asesinaron a Roxana en Veracruz hace unas semanas, de manera súper artera, súper impune, dejando hasta un video de cómo la sacaron de su casa, y que todavía el gobierno hoy de Veracruz se queje de que critiquemos eso. O sea, de verdad es lamentable. Me parece que es uno de los expedientes más oscuros de la 4T.
Ernesto Núñez Albarrán, periodista. Me hiciste enojar al final, Negrito, con ese tema, pero bueno, pues así es. Bueno, Ernesto Núñez Albarrán ha escrito Que el pueblo decida, la democracia según la Cuarta Transformación, editorial Grijalbo. Muchísimas gracias, Ernesto, por estar en Intersección. Ha sido un placer, como siempre, platicar sobre esto que además a ti ya bien nos apasiona, la democracia, la vida pública, los actores principales de la política en este país y lo mucho, mucho, mucho que le deben todos al resto y al conjunto de la población. Si a usted le gustó este episodio, no olvide primero suscribirse al canal de YouTube en Rubén Álvarez M62, seguir a Intersección y a Rubén Álvarez en las redes sociales de Rubén Álvarez M, prácticamente lo mismo en Instagram, en Facebook, en X, donde usted quiera. Siga esta conversación que busca justamente ese punto de encuentro, un lugar en donde podemos conversar abiertamente con gente inteligente como Ernesto, de los principales problemas que aquejan a este país, con lo cual tendremos materia para muchos episodios más. Muchísimas gracias y buena suerte.